Buenas muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video. Antes que nada, sé que este video va a ser o va a tratar de un tema un tanto sensible para la comunidad del arte en general. Solo quiero aclarar que todo va a ser desde mi perspectiva. Todo lo que voy a hablar va a ser desde mi punto de vista, por lo que yo he visto y por lo que yo pienso al respecto. Y si ustedes tienen alguna que otra opinión distinta con respecto a este tema, pues déjenlo en los comentarios. Y los que anden de tarados insultando y todo eso serán baneados, aviso, les doy zape. Bueno, la idea de este video vino desde que yo noto que en Pinterest, cada vez que yo entro a buscar referencias para ilustraciones o para prácticas en general, solo me salen imágenes hechas por inteligencia artificial. O sea, busca cualquier otra cosa, no solo relacionada con el arte, buscas cualquier objeto en general y es muy probable que te salga un objeto hecho con inteligencia artificial. Y después me entero de que no solamente me está pasando a mí, sino que es en general. La mayoría de los usuarios de Pinterest es un problema que muchos usuarios han reportado en Pinterest, y supe que el tema escaló a mayores cuando Sam Dosart subió un video sobre el tema en cuestión. O sea, estamos hablando de que un artista que llevaba una buena relación con la gente de Pinterest se haya quejado de Pinterest, y en ese video explica que mucha gente anda quejándose en los foros sobre este problema y demás. Y no solo artistas, sino personas que usan Pinterest para diseño o simplemente usuarios que postean en Pinterest y demás. Y no solo pasa con Pinterest, sino que también pasa con la mayoría de las redes o sitios enfocados en búsqueda de imágenes. Básicamente te van a mostrar imágenes generadas con IA. Y me ha pasado, sobre todo en mi trabajo, por ejemplo, me piden una imagen de hamsters, no sé, por ejemplo. Y cuando me pongo a buscar, me salen algunas imágenes generadas por IA. Y ya salieron los conspiranoicos diciendo pues que ellos tenían razón, porque hace poco se hizo la famosa teoría del internet muerto, que básicamente es una teoría que explica que ya en las redes sociales no hay interacciones con personas, sino con robots, con bots, etc. Basados en algunas estadísticas de interacciones de Instagram y Twitter y Facebook y demás. Ya sabes, como cuando llega este mensaje de Instagram de una mujer que te quiere pedir un dibujo de su hijo porque cumple años y te va a dar $300. Ese tipo de cosas. Como tal, esa teoría hace tiempo se sentía como una típica conspiración, un típico video que te hace Dross, etc. Pero de una salió la querida Meta diciendo: voy a poner usuarios IA en mis redes sociales para que haya más interacción entre humanos. ¡Sí! Así que ya se habrán imaginado cómo ha actuado la comunidad del arte respecto a esto. O sea, antes teníamos imágenes falsas, ahora tenemos interacciones falsas. ¡Sí! ¡Qué divertido! Al final, todo esto ha llevado a que la comunidad del arte se ponga un poco intensa, en el sentido de que andan acusando a cualquier dibujo que ven bien bonito, bien trabajado y detallado y demás. Y que venga el típico comentario de turno que diga: es inteligencia artificial, eso es IA, no lo hiciste tú, etc. Pero bueno, de seguro ya casi todos saben a lo que voy con esto, que básicamente es el caso de este usuario que atacó a un artista por hacer un fanart, por este fanart en cuestión. Y de una les digo que lo que hizo esta persona está mal, lo reconozco, de hecho es de las peores cosas que tú puedes hacer en redes sociales. Pero tampoco quiero que le vayan y le tiren mierda. O sea, hay que solucionar las cosas como personas civilizadas. No se solucionan las cosas así peleándose, ¿ok? Se calman. Y para más info sobre este caso les dejo el video de Sam. También hizo un video al respecto del caso. No sé, le hago mucha promo a Sam, ¿lo cierto? Terrible. Y básicamente este fue el dibujo en cuestión. Y si ven, esta persona señala bastantes errores que supuestamente son hechos
por una inteligencia artificial. Lo primero que tengo que decir, o sea, para mí estos son errores que puede cometer cualquier persona al momento de hacer un boceto. O sea, al menos para mí, desde mi punto de vista, sí es real. Y ya, por ejemplo, en el video de Sam se muestra que él investigó a esta persona y básicamente demostró que era un artista en cuestión. Pues ya había dibujado antes, había hecho unos dibujos ahí, los había compartido y tal. Así que por el momento yo puedo confirmar que sí es un artista. Segundo, no puedes andar acusando a alguien de usar una IA simplemente por un presentimiento. Literal, hay páginas que te indican si una foto fue hecha por IA. Tercero, no puedes acusar a alguien de usar una IA simplemente porque a ti no te gusta usarla o porque no estás de acuerdo en usarla. Aunque la mayoría de los artistas no lo quieran aceptar, que la IA ya está existiendo tristemente, va a seguir así porque ya está estandarizada en la industria, no podemos hacer nada contra eso. Lo que no está bien es el robo del arte que lleva todo esto, y para que esto se regule como tal van a tener que pasar muchísimos años, pero eso es otro tema. Pero no puedes ir a una publicación de alguien y decirle lo que tiene que hacer. Es como que yo vaya a tu casa, te vea comiendo carne y yo venga y te la tiro al piso porque no me gusta que comas carne. O sea, se llama tener educación. Es cierto que actualmente hay artistas que usan IA, pero no para imágenes completas, sino para etapas iniciales de una ilustración. Por ejemplo, van a usar una IA, escriben lo que necesitan para la ilustración y a base de ese boceto ellos trabajan borrando cosas, corrigiendo poses y demás. Y repito, al final todo esto es una decisión. Al final nosotros decidimos cómo queremos trabajar, y si hay personas que se sienten más cómodas usando ciertos métodos de esta manera y así, a ti no te debe afectar. Pues al final cada quien elige cómo quiere hacer las cosas. Si es algo que a ti te molesta, con más razón debes ignorar a esa persona y seguir con tu vida. Nada ganas acusando a otra persona. Pero en general el conflicto llegó hasta cierto punto de que esta persona que fue atacada borró su cuenta de Twitter y dijo en una cuenta aparte que básicamente perdón por tardar en explicar todo y demás. Y eso al menos a mí me muestra que esta persona se vio afectada emocionalmente por el acoso que recibió. Lo cual es triste, sobre todo para las personas que dibujan y quieren empezar a publicar en redes sociales, que después les nace este temor de que, ay, si publico se van a burlar de mí, si publico me van a acusar de usar IA y demás. Y si hay gente que piensa de esta manera, que está viéndome ahorita mismo, que está viendo este video, quiero decirte que las redes sociales no son así, al menos no la mayoría de las veces, ¿sabes? Si tú quieres publicar tu arte, hazlo. Así de simple. Y nadie te va a atacar porque la comunidad de arte es bien tranquila, pero en estos casos tuviste el 1% de la comunidad que es medio tóxica. Para que te hagas una idea, yo llevo publicando arte desde hace creo que 5 años aproximadamente y no he recibido ataques ni acusaciones ni demás, solo he recibido mensajes de apoyo y demás. Pero si de verdad tienes miedo de que te pase este tipo de cosas, nomás tú tienes que grabar tu proceso. No todos los dibujos, o sea, puedes grabar los timelapses de algunos de tus dibujos, no de todos, por X o Y motivo. O simplemente puedes tomarle captura a las capas que usas en el programa y ya está. Ya tienes ese respaldo por si alguien te quiere tirar mierda, pero no te va a pasar. Pero sí es cierto que hoy en día, como todo esto de la IA ha ido evolucionando y demás, es muy difícil saber en qué confiar. Y yo solo te puedo recomendar que te enfoques en crear una comunidad chévere. Comparte tu proceso, enfócate en mejorar tu arte. Y el que te quiera apoyar lo hará. Y el que no lo quiera, el que no te quiera apoyar, que se joda. Así de fácil. Y creo que es ahorita donde la comunidad de arte debería estar más unida y apoyándose entre sí, en lugar de estar peleándose y acusándose entre sí por usar IA, por no usar IA, etc.
Que como dije al final, si la persona usó IA y eso no te afecta, pues tú con más razón debes estar tranquilo. Pero ya resumiendo todo esto que está pasando con la IA, creo que es un buen recordatorio de que las redes sociales no son lo más importante al momento de conseguir un trabajo como artista. O sea, sí, en redes hay marcas que pueden ver que tienes potencial para promocionarte o para hacer colaboraciones, eso es bien chévere y demás, pero no es la única manera que tienes de monetizar con tu arte. Están las tiendas merch, que básicamente tú pones un dibujo y esta tienda se encarga de hacer el producto, enviarlo y todo eso, y tú te ganas un porcentaje. Están las comisiones, que es una buena manera de ganar dinerito de manera constante. Puedes revisar de repente en alguna tienda de tu ciudad a ver si alguna planea hacer una exposición de arte y entablar una relación con ellos de que hey, yo quiero promocionar mi arte en esta exposición y demás. Y también está el hecho de que simplemente debes perderle el miedo a enviar correos a empresas. Un ejemplo, digamos que quieres trabajar ilustrando libros. Ahí debes investigar para qué editorial tú quieres trabajar. Cuando lo encuentres, busca su correo de contacto diciéndoles que te interesa trabajar con ellos, les mandas tu portafolio y ya nomás te quedará a esperar a que te responden. Y si no recibes respuesta o solo te rechazan, vas y buscas a la siguiente empresa y así. Siempre va a haber empresas interesadas en artistas, no se preocupen. Solo piensen en las películas animadas actuales. La mayoría de los artistas y animadores que han trabajado en esas películas no tienen redes sociales. Algunos sí, obviamente, pero no todos. Solo son personas que envían su portafolio a las empresas y capaz hayan sufrido muchísimos más rechazos de otras empresas, pero al final andan viviendo de lo que les gusta y eso creo que es bastante bonito de recordar. Y en resumen, en general de todo, ahorita andamos en una época muy complicada con el tema de la IA y pasará mucho tiempo para que se empiece a regular el tema del copyright, sobre todo en imágenes y demás, pero va a ser más sano para la comunidad que no vivamos atacándonos o dudando de quién tiene una IA, quién usa una IA, quién no usa una IA, etc. Al final, la IA ya está estandarizada en la industria y no hay nada que podamos hacer en contra de eso. Por ahora, solo podemos adaptarnos. ¿Pero significa que debemos usar IA para hacer arte? Pues no. Al final, cada quien hace lo que quiera con su vida. Para mí, personalmente, el arte debe ser 100% humano. Y los que llaman arte a las imágenes generadas con IA, les digo de una que eso no es arte. Y las imágenes generadas con IA lo que han hecho es denigrar el arte, porque ahora se piensa que el arte es nada más una imagen bonita, cuando no es así. Pero lo que no debemos negar es que la IA llegó para quedarse y al final es una herramienta. Y como cualquier herramienta se puede usar para fines buenos como fines malos. Y en lugar de estar peleándose con otras personas simplemente porque usan IA y otros que no, etc. Y digamos que tú no las aceptas, simplemente ignóralos. Ignora esas publicaciones, no las mires, sigue con tu vida y ya está. No debes pelearte con alguien que no conoces. Yo siempre lo digo cada vez que toco el tema de Twitter. No pelees con monos y ya está. Y sobre todo, siento que es el momento correcto para que la comunidad de arte ande más unida. Sobre todo, haya más arte hecho por humanos, haya más creación humana. Hay que apoyarnos entre artistas, sobre todo a los más pequeños. Ahorita a los más pequeños les cuesta mucho el tema de crecer y demás. Entonces, si ven a un artista chiquito, ven que tiene un muy buen trabajo, un muy bonito arte, por favor compartan su contenido. Para eso son las redes sociales, para entablar amistades con esta persona. Díganle qué tanto les gusta su trabajo, apoyen a artistas tradicionales, digitales, etc. Que para eso están las redes sociales, para hablar entre humanos, no con una IA terrible.
Y bueno, eso es todo por, por este video. Espero que les haya gustado. Repito, si tienen su propia opinión sobre este tema, déjenlo en los comentarios con mucho respeto. Y si veo a alguien gritando estupideces, le daré aviso. Pero bueno, si les gustó este video, denle like y suscríbanse para poder estar pendientes de cualquier contenido que suba. Y si quieren ver un poco más de mi trabajo, aquí abajo les dejo mis redes en la descripción, al igual que mis comisiones en Vigen y en Ko-fi, para que consiga una nueva laptop, espero, algún día. Y si quieren entrar a la comunidad, pues les dejaré el server de Discord entre los comentarios. Como siempre, gracias por quedarse hasta el final del video, cuídense mucho y nos vemos en un próximo viernes. Bye.